Vamos ahora al día miércoles. El día miércoles nos dice la escritura en la pared. ¿Qué pasó? Después de que Nabucodonosor murió, Daniel percibió todo ese proceso de su muerte y todo. Capaz él estuvo en su sepultamiento. Al ser una persona de grande autoridad, él estuvo en todo eso. Nabucodonosor muere. Su hijo estuvo por un periodo de tiempo gobernando, pero después hay ciertas teorías que mencionan que su hijo sufrió un tipo de golpe de estado o simplemente murió en el proceso y no hubo un descendiente directo, que ya la sangre de Nabucodonosor no siguió en el reino. Llegó un hombre llamado Nabonido. Nabonido comenzó a gobernar en Babilonia. Este hombre tuvo un hijo que se llamó Belsasar. Nabonido fue un hombre que hizo muchas expediciones de batallas de guerra y también religiosas, específicamente en la región de Arabia. Y Nabonido era una persona que no estaba constantemente en Babilonia. Él era una persona que se dedicaba a conquistar y a salir y no se quedaba en Babilonia. Y cuando Nabonido decidió salir en una expedición hacia Arabia y quedarse allá por razones políticas, se quedó el hijo de Nabonido, Belsasar, en el trono como un suplente. Daniel capítulo 5 menciona que el rey Belsasar, este hijo que tenía todo y prácticamente la corona asegurada, decidió hacer una grande fiesta mientras su padre estaba ausente. Y esa fiesta era algo común para un reino tan poderoso como ese. Al tener tanto tiempo libre, porque era una nación con mucha abundancia en todos los aspectos, al tener tanto tiempo libre, con mucha abundancia, el ocio era algo común en Babilonia. Y eso hacía que en los momentos de fiesta, los peores desórdenes sexuales, mentales y todo lo que te puedas imaginar ocurrieran en el reino. Ahora imagínate, Daniel, ¿no? Vivir en ese ambiente tan pesado. Y ahí uno puede valorar más cómo es que Dios acompañaba a Daniel y transformó su corazón y lo ayudó para protegerse de todo eso, ¿no? Porque Daniel vivía en Babilonia, pero no era babilónico. Los amigos de Daniel vivían en Babilonia, pero no participaban de los errores y pecados de ahí. Por eso Daniel oraba 3 veces al día, para así protegerse de la mala influencia que podía tener cada día en el reino, en el palacio, con las personas. Él solamente iba de casa al trabajo y siempre tenía ese principio de conectarse con su Dios a pesar de las adversidades y problemas que tuviese la sociedad de Babilonia. ¿Qué pasó? Este hombre, Belsasar, estaba en una fiesta. En realidad todo Babilonia estaba en fiesta. Y en ese momento, en esa fiesta, él decidió hacer algo terrible. Babilonia tenía un museo que se encontraba enfrente de un templo muy destacado, el templo de Marduk. Ya habíamos mencionado eso, ¿no? Uno de los dioses más conocidos de Babilonia era el dios Marduk. Ellos tenían un templo gigante que era como una tipo réplica de la Torre de Babel, porque Babilonia tiene un origen en Babel, la torre que fue construida en Génesis capítulo 11, y ese principio se mantuvo de gobierno, de capital de toda la región, un poder súper fuerte en esa zona, y se manifestaba en ese templo de Marduk. Y enfrente de ese templo se encontraba una biblioteca, un museo, donde ellos guardaban muchos de los artefactos más conocidos de sus conquistas. Y ahí, en aquel museo, podríamos llamarlo así un museo, se encontraban esas copas, esos artefactos sagrados que habían robado de Jerusalén en el 597, en el 605 o en el 586, y que los había robado Nabucodonosor. Entonces Belsasar se le ocurre decir, miren, vamos a traer aquellas copas, aquellos instrumentos que eran sagrados de ellos, y comenzamos a pasarla bien. Empezó la fiesta, y los príncipes, las esposas, las concubinas, comenzaron a beber vino, comenzaron a alabar a los dioses de oro, a los dioses de plata, hechos con manos de hombre. Pero de un momento a otro, mientras el palacio estaba así, dicen los historiadores que el lugar donde él se encontraba tenía una forma interesante. Él tenía aproximadamente unos 27 metros de largo, unos 14 metros de ancho. Entonces, en todo ese espacio se estaba desenvolviendo la fiesta principal, porque era la fiesta del rey. Afuera la ciudad estaba en otro desorden, ¿no? Y en esa pared amplia, larga, con el material que era normalmente en la construcción de Babilonia, un material limpio. Imagínate un color blanco, cremita, no sé. Un material limpio. En esas paredes
llenas de adornos, llenas de cosas llamativas y todos en medio del vino, del desvío mental, aparece una mano y esa mano escribe una palabra en la pared. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero a Dios se manifestó de esa manera. Una mano que comenzó a escribir una frase en la pared, y dice el versículo 6 del capítulo 5, nos dice lo siguiente: entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Comenzó a ponerse muy nervioso porque pues no es común que aparezca una mano y comience a pintar cosas en la pared. Y comenzó a pedir: vengan todos los reyes, magos, astrólogos y vamos a encontrar una solución para esto porque nunca pasa. Es raro encontrar algo así. ¿Qué pasó? Dice aquí: admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y elevó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender de que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debieran haberse olvidado. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre se olvidó de lo que había pasado con Nabucodonosor. Aquí menciona que era su abuelo. Los historiadores no concordan muy bien con esta idea. Como mencioné, muchos mencionan que Belsasar era hijo de Nabonido, pero que Nabonido no era necesariamente descendiente directo de Nabucodonosor, pero se llamaba, por ejemplo, dice, como su padre, dice el versículo, como su padre, cuando se refiere a Nabucodonosor. No era realmente un padre literal, sino como venía de esa descendencia real, se le hacía llamar así, me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? Él conocía la historia, sabía lo que había pasado en 7 años de esa destrucción de Nabucodonosor, de humillación al ser una bestia, sabía todo eso y cómo Dios lo había rescatado y perdonado, pero él no estaba dispuesto a humillarse así como Nabucodonosor lo había hecho. Y en el momento de su exaltación, de su orgullo, pensando que él podía hacer todo porque él sabía la historia y aún así la negó, pues sorpresa. La mano escribió esta frase en la pared. ¿Y qué pasó? Daniel llegó y era una persona anciana para esta época. Ya habían pasado muchos años. Yo imagino que Daniel quizás estaba aproximadamente en unos 70 años, 70, 80 años. Y Daniel ahora comienza a mencionarle el significado a este rey. Él siempre estuvo en riesgo. Daniel, en cada vez que hablaba la verdad ante estos hombres, podía estar en riesgo, pero a pesar de todo, él decía la verdad tal como era. Ahora imagínate Belsasar decir: pues manden a traer a aquel hombre que le dijo lo que le dijo a mi abuelo. Y él sabía lo que podía pasar. Y al llegar Daniel, oh sorpresa, Daniel comenzó a mencionarle todo lo que iba a acontecer con él. El versículo 10 dice así: entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llamen entonces a Daniel. Llegó Daniel, y al llegar Daniel comienza a explicarle todo lo que había pasado. Dice la Biblia que Daniel comenzó a interpretar aquella frase que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsil, que fue una frase que significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué quiere decir eso? Tu vida fue a juicio y el juicio no salió a tu favor y ahora por eso vas a tener consecuencias. ¿Qué pasó? Cuando Daniel llegó, como mencionó, 70, 80 años, le dijo: tus dones sean para ti, tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la majestad y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ennobleció y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces comienza a explicarle todo lo que pasó con Nabucodonosor, y después de ahí le dijo: tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. ¿Cuál fue el problema? Le dice así: esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Bueno, en resumen, fue un juicio final para Belsasar. En aquella misma noche donde ellos estaban festejando, los medos y los persas estaban rodeando Babilonia, y había un río que pasaba por la mitad de la nación, el río Éufrates. Lo que hicieron ellos era, como era imposible pasar las murallas de 50 metros de altura, fue en una parte del camino del río, desviaron el río, entonces eso hizo que el camino estuviese seco. Y al estar seco, aquel imperio llamado Medos y Persas pasaron por ahí, y en el momento que estaban todos bebiendo y pasándola bien, oh sorpresa, los medos y persas salieron en medio de la ciudad y comenzaron a conquistar cada parte del imperio de Babilonia. Fue interesante que Daniel fue colocado el número 3 en el imperio antes de que muriera Belsasar. Y mucha gente murió, pero Daniel aún permaneció. Daniel vio la ascensión de Babilonia, vio la caída de Babilonia y vio la ascensión de otro nuevo reino llamado los medos y los persas. La promesa estuvo presente para Daniel. Si eres fiel, yo te daré muchas cosas. Y en ese momento el éxito lo siguió hasta sus 85 años. Y Daniel pudo demostrar que la fidelidad de Dios siempre trae buenos resultados. Fue así como terminó la historia de este gran imperio, de este gran personaje Nabucodonosor, de este gran hombre Belsasar. Todo por orgullo, por egoísmo, por soberbia. Fue el origen de su destrucción. Dios nos ayude para poder aprender de estas historias y entender que la mejor cosa que podemos decidir en nuestra vida es servir a los demás, humillarnos ante Dios, y en la humillación Dios nos exaltará y nos ayudará para estar en unas mejores posiciones. Daniel lo hizo así. Yo imagino que Daniel, él sabía, si a ellos les está pasando eso, imagínate en el momento en el cual yo piense que llegué a esta posición por mí mismo. Daniel aprendió de los errores de los demás para no cometerlos en su vida. Y al momento de tener esas enseñanzas dijo: nunca en la vida, nunca voy a estar con ese orgullo como Nabucodonosor y con ese orgullo como Belsasar. Yo mejor estoy dispuesto a entregar tiempo y dedicar tiempo a Dios 3 veces al día para orar y entregarme y humillarme, que pensar que yo puedo llegar a hacer lo que soy por mí mismo. Él se humilló, él se entregó y el resultado lo tenemos aquí. Él vivió y vio todos estos reinos crecer y destruirse, mas la palabra de Dios permaneció.